La claridad de los cielos y la infraestructura disponible en nuestro país hace que sea llamado el Silicon Valley de la astronomía. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Hay más investigadores relacionados a la cosmología, la astronomía, la astrofísica. ¿Hay más incentivos para los científicos? Todo esto y más lo conversamos en Mirada Central, un programa de la Universidad Central aportando al conocimiento y desarrollo científico de nuestro país. Cielos privilegiados y los observatorios más importantes del mundo disponibles para la investigación son el gran potencial astronómico que tiene Chile y que ha despertado con fuerza durante los últimos años. Se piensa que en 2020 Chile albergará el 70% de la infraestructura astronómica mundial y con ello la oportunidad de realizar los más increíbles descubrimientos en el futuro cercano. A esto se suma el aumento de capital humano de gran calidad ligado a la astronomía, la astrofísica y la cosmología, que permitirán posicionarnos como referente internacional en estas materias, gracias a la investigación realizada en las principales universidades, donde el interés por el universo parte en el amor por la física y la curiosidad por las preguntas trascendentales del ser humano. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? La investigación de un físico de la Universidad Central que estudia el cosmos, hoy, en Mirada Central. Hoy está con nosotros nuevamente el doctor Adolfo Cisterna. Bienvenido a este nuevo capítulo de Mirada Central. Habíamos dejado abierta la invitación. Adolfo, él es doctor en física de la Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en física también de la Universidad de Concepción y además está desarrollando una investigación en ondas gravitacionales aquí en la Universidad Central. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme nuevamente. Queremos hablar de, bueno, no solo ondas gravitacionales, en general, todo lo relacionado a los agujeros negros que tanto interés ha generado en la opinión pública, ¿no? En general. Pero lo primero es adentrarnos un poco en las disciplinas que estudian todo lo relacionado a las ondas gravitacionales, a los agujeros negros, porque sabemos que está la astrofísica, está la astronomía, la cosmología también. La física de gravitación en general. Y la física de gravitación en general. Bueno, para aclarar todas estas dudas que podamos tener respecto a las disciplinas que estudian esta materia, le preguntamos al profesor José Massa, que es astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999, para que nos explique un poco esta diferencia aquí en Mirada Central. La astronomía es la ciencia que mide los astros. El estudio de los astros se solía hacer la astrología, pero la astrología se llenó de fantasmas y de dioses y de predicciones un poquitito exóticas. Entonces la gente seria del grupo que medía se llamó a sí mismo astrónomo. La astronomía, por lo tanto, es todo, pero después se empezó a meter física, a aplicar física a los astros, y eso ya se llamó astrofísica. Y después tratamos de estudiar el universo entero, todo el universo. No hay millones de detalles en el universo, hay miles de millones de estrellas, y en las estrellas hay planetas, pero en gran escala, la astronomía o la física de la gran escala es la cosmología. Y dentro de la cosmología, el origen de todo, que es el Big Bang, es una de las cosas donde trabajan astrofísicos teóricos, físicos teóricos y astrónomos. Es decir, todo el mundo trabaja, pero la cosmología es el estudio del cosmos en su totalidad. Bueno, Adolfo, ahí estaba el profesor Massa explicando algunas diferencias de manera bastante didáctica también para los que no somos expertos en la materia. ¿Estás de acuerdo con esa explicación? Sí, estoy de acuerdo y me gustaría recalcar un punto que dice el profesor, que es cómo el hombre a través del desarrollo del método científico fue quitándole mitología al estudio del universo, que es lo que él dice cuando los astrólogos pasaban a ser astrónomos. Ajá. Y después con el desarrollo posterior de la matemática y algunas ciencias más duras, los astrónomos también empezaron a ver cosas como la física teórica, la gravitación, etcétera, distintos fenómenos. Ahora, lo que dice el profesor respecto, por ejemplo, a la cosmología es muy importante. La cosmología es una ciencia que engloba el estudio del universo en su totalidad, en su macro. Y eso es particularmente relevante hoy en día, sobre todo por el estudio para poder entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, básicamente. Súper interesante. Ahora, ¿cómo podrías definir el trabajo que hacía el cosmólogo teórico Stephen Hawking en relación a todo esto? Bueno, Hawking se desarrolló en muchas áreas dentro de la física de altas energías, como se llama. Y en particular en su trabajo de cosmología, Hawking lo que hizo fue estudiar
en su desarrollo de tesis el inicio del universo, estudiar un poco cómo era este asunto del Big Bang, la teoría del Big Bang. Entonces, Hawking, uno de sus fundamentales aportes a esta teoría fue entender que el universo venía de un punto al cual él le llamó singularidad y que este punto inicial que dio origen a través de esta gran explosión al universo completo. Entonces Hawking en ese sentido, en esa medida, tiene grandes aportes. Y ya en su etapa final también intentó estudiar el inicio del universo, pero basado en una teoría un poco más cuántica y menos clásica de la gravitación como la que usamos habitualmente para entender el universo. Ahora, ¿cómo se relaciona el trabajo teórico con la observación propiamente tal? Que sabemos que en Chile se desarrolla muchísimo, hay muchos lugares que son muy propicios, ¿no? Es prácticamente el centro más atractivo a nivel mundial para la observación del cosmos en nuestro país. Sí, eso es importante. De hecho, en Chile somos afortunados porque en los telescopios que se ubican al norte del país, el número de noches despejadas por año es muy grande, entonces hay mucho espacio a la observación. Ahora, ¿cómo se relaciona esto? Como por ejemplo el trabajo que hace un teórico en su oficina con un papel, es que tú en realidad cuando estás trabajando como teórico lo que quieres es describir el universo. Claro. Y para describir el universo tienes que medirlo. Entonces estos astrónomos y esta gente con toda esta maquinaria, estos laboratorios, etcétera, lo que hace es medir el universo y decirte, ojo, la dirección en la que hay que investigar es esta. Puede que estés trabajando en una teoría y en una idea teórica muy importante, muy bonita matemáticamente, pero que si el universo te da una señal distinta, entonces hay que cambiar de rumbo. Entonces eso es lo que hacen los astrónomos. ¿Hay chilenos trabajando en el área de la cosmología, en la investigación específicamente? Sí, no conozco grupos, digamos, en Chile que hacen cosmología en distintas universidades. Más que grandes grupos, yo diría grupos pequeños de gente que estudia cosmología y gravitación en general. Digamos que la cosmología es un área particular de la gravitación que se dedica a este estudio macro del universo. Ya. Pero por ejemplo la gente que hace agujeros negros también estudia gravitación, pero desde un punto de vista un poco distinto al de la cosmología. Sin embargo, de ambos temas, Chile es bastante fuerte, o sea, hay grupos fuertes en el área clásica de la gravitación, incluyendo cosmología. Bueno, me imagino que requiere de mucho intercambio y de trabajo colaborativo también. Y a propósito de lo mismo, le consultamos al profesor José Massa sobre la investigación y el trabajo que se hace en colaboración. Hay grupos en física que estudian la parte desde la teoría. En varios lados hay teóricos que hacen cosmología teórica, pero también hay algunos que se dedican a estudiar los primeros momentos del universo, la formación de las primeras galaxias, y que trabajan también usando técnicas observacionales. Es muy interesante el trabajo que se hace en colaboración tanto entre chilenos y extranjeros, y nos hace pensar también qué sería interesante poder leer las noticias, que hay tantas noticias relacionadas a estas materias, que provenga como una investigación desde Chile. Te dejo la pregunta abierta y se la hicimos también al profesor José Massa, a ver qué nos contesta. Descubrir, tener certeza de la existencia de vida en algún lugar distinto de la Tierra sería un descubrimiento extraordinario. Yo creo que el hombre debería cambiar su mirada si sabemos que en ese planeta o en aquel planeta hay seres vivos. No estamos hablando de hombrecitos verdes, pueden ser muchas otras cosas, pero estructuras vivas. Eso sería un descubrimiento espectacular. Lo que yo quisiera, que se está dando en forma incipiente, es que Chile invierta mucho más en ciencia. Chile tiene el récord de ser el país más pobre de la OCDE en términos de su inversión en ciencia. Si son 40 países, nosotros estamos casi en el lugar 41. Los países de la OCDE que se proyectan al siglo XXI invierten el 4% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Nosotros invertimos un 0,38. Bueno, ahí estaba la opinión del profesor José Massa y también este interés, ¿no?, en que ojalá haya más y más aporte hacia la investigación en Chile, específicamente donde hay un aporte tan escaso en relación a los otros países de la OCDE, ¿no? Un 0,4, que es muy poco, 0,38 incluso precisó el doctor José Massa. Ahora hablemos concretamente de tu trabajo, Adolfo, y lo que estás desarrollando como investigación aquí en la universidad. Nosotros sabemos que la gravitación, que es lo que rige el universo macro a escala de galaxias, cuásares, estrellas, etcétera, es la ley de gravedad. Nosotros, para entender la ley de gravedad, en el colegio nos enseñan la ley de Newton. Newton, este tipo que estaba sentado, le cayó una manzana y descubrió la ley de gravitación.
Sin embargo, esa ley no te permite entender algunos fenómenos que suceden a escalas que están fuera del planeta, por ejemplo, a escala del sistema solar. La teoría que te permite entender eso es lo que la gente conoce habitualmente como la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la relatividad general. Sin embargo, hoy en día, a través de las observaciones, algunas que se han hecho también con aporte chileno, han demostrado que el universo no solo se está expandiendo, sino además que se expande aceleradamente, es decir, cada día unas galaxias respecto a otras se alejan cada vez más. Y ese comportamiento es algo que la teoría de Einstein en este momento no es capaz de predecir ni de explicar 100%, por lo tanto han surgido alternativas a la teoría de Einstein, teorías que intentan modificarla. Dentro de esas teorías, en algunas particulares de ellas, me he concentrado en mi proyecto de investigación. Y que además lo ha podido desarrollar gracias a un Fondesit que te adjudicaste, ¿no? Sí, bueno, este año, el año pasado, me obtuve el Fondesit de Iniciación, que es el Fondesit que obtienen los investigadores jóvenes, que se puede obtener solo una vez, por eso se llama Iniciación. Es tu primer proyecto Fondesit y que, bueno, te financia en gran medida para poder viajar, colaborar, comprar instrumentación para aquellos que lo necesitan, etc. Bueno, eres muy joven además, así que tienes muchísimo tiempo por delante para continuar en la investigación. Vamos a hacer una pausa muy breve y seguimos conversando con Adolfo Cisterna acerca de los agujeros negros y todos los misterios que rondan este concepto, para la mayoría desconocido, pero por supuesto un tema muy cercano para los investigadores. Una pausa y ya volvemos. Continuamos en Mirada Central conversando acerca de agujeros negros, y así como también Adolfo Cisterna está desarrollando una investigación aquí en la universidad relacionada a las ondas gravitacionales. Queremos saber realmente qué es esto, por eso se lo preguntamos al profesor José Mas. El espacio-tiempo uno lo puede pensar como una especie de cama elástica, como una membrana, que si no hay absolutamente nada por ahí cerca, es una membrana perfectamente plana. Si uno pone una masa como el Sol, esa membrana va a tomar como una forma cónica y cualquier objeto que se meta va a girar en círculo en torno a esa masa. Bueno, cuando dos masas están girando, la variación que hay por el movimiento de estas dos masas va a crear onditas que se van a propagar por el espacio-tiempo. Ahora, esas ondas son de muy poca amplitud, y bueno, pueden viajar muy lejos, pueden llegar hasta el infinito, pero el detectarla era una cuestión extraordinaria. Esas ondas se fundieron hace, no sé, 1.300 millones de años, dos hoyos negros que tenían como 30 masas solares cada uno, y provocaron unas onditas que fueron detectadas hace 2 años. Pero esas onditas se detectan porque la distancia que hay entre dos es como tener dos boyas en el mar. Si el mar está totalmente tranquilo, la distancia entre las boyas no va a cambiar en absoluto. Pero si viene una onda, las boyas se van a mover un poquitito. Ese movimiento fue más chico que el tamaño de un átomo y estaban separados 4 kilómetros, esos dos puntos, y lo detectaron. Y lo detectaron con una certeza total, no. Nada nunca se detecta con certeza total, pero con un 99% de probabilidades de que la detección sea verdadera. Así que yo lo encuentro que es una maravilla que Einstein, 100 años atrás, haya hecho la teoría de cómo dos masas que se acercan mucho, al irse a fundir en una sola, van a emitir ondas gravitacionales. Y un siglo después, esa predicción intelectual de Einstein se comprobó experimentalmente. Ahí estaba la explicación del profesor José Mas acerca de qué son las ondas gravitacionales. Ahora, me gustaría que nos cuentes un poco, Adolfo, ¿por qué es tan difícil detectar las ondas gravitacionales? Bueno, esa es una muy buena pregunta, y es muy difícil por algunas características propias de la fuerza de gravedad. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la atracción gravitacional entre nosotros, somos dos cuerpos de una masa pequeña, estamos a una distancia relativamente cercana, pero la fuerza gravitacional entre nosotros es muy baja. Entonces, para que la fuerza de atracción sea muy grande, para tener efectos gravitatorios visibles, se necesitan masas enormes. En el caso de las ondas gravitacionales, la amplitud de esta onda que explicaba el profesor, como la vibración de una membrana, como cuando tú tiras una piedra en el agua, esa amplitud es muy pequeña, y para generar esa pequeñísima amplitud tú necesitas masas del orden de 4 masas solares, 5 veces nuestro Sol, y que mediante este proceso de coalición generan las ondas gravitacionales. Entonces, como esta amplitud es tan pequeña, se necesitaban experimentos y laboratorios muy poderosos que fueran capaces de determinar esta interferencia entre ondas gravitacionales producto de la vibración del espacio-tiempo.
Al final todo se radica en que la fuerza de gravedad, para que sea palpable, se necesitan de masas muy grandes. Y eso es muy difícil de encontrar en la naturaleza y que nosotros lo podamos captar acá en la Tierra. Y ahora, ¿cómo conecta esto con el estudio que tú estás desarrollando? Eso también es una muy buena pregunta y conecta en el sentido siguiente, es que como hablábamos en el bloque anterior, nosotros estamos observando el universo y la forma en que nosotros percibimos este universo nos indica ciertos caminos a investigar. ¿Ya? En mi investigación, como estoy tratando de estudiar algunas teorías que son modificadas a la gravedad, ¿ya? Si estas teorías no concuerdan con los experimentos que vienen de las ondas gravitacionales, entonces hay que descartarlas. En particular, a algunos de los modelos que yo estaba estudiando hasta hace poco le sucedió eso, que estos modelos predecían que la velocidad de estas ondas gravitacionales era distinta a la velocidad de la luz. Sin embargo, las mediciones de agosto del año pasado, donde se midió las ondas gravitacionales producto de la coalición de dos estrellas de neutrones, que son estrellas muy pesadas, determinaron que las ondas gravitacionales sí se mueven a la velocidad de la luz. Por lo tanto, aquellos modelos que nosotros trabajábamos en que no lo hacía, se vieron descartados. Por lo tanto, es muy importante toda esta data que nosotros estamos recibiendo de las ondas gravitacionales para saber si estas teorías que estudiamos están en buena dirección o no. Ahora, bajando concretamente el tema que estás estudiando, ¿qué se podría medir con tu investigación? Bueno, ahora sí, en concreto ahora muy poco, pero si nosotros fuésemos capaces de tener un modelo teórico que tiene ciertas implicancias que a futuro experimentalmente podrían ser medibles, podrían ser, por ejemplo, algunas desviaciones en la velocidad de estas ondas gravitacionales o algún fenómeno particular que fuese observable vía telescopio, etcétera. Si me pide un ejemplo concreto ahora, es muy poco porque todo está en un inicio muy teórico. Sin embargo, sería de gran ayuda y de una certificación muy fuerte poder, con una teoría, encontrar alguna predicción que experimentalmente a futuro se encontrara. Como por ejemplo lo ha hecho la gente que trabaja en ondas gravitacionales, que fue capaz de medir la velocidad de la onda. Muy interesante lo que está desarrollando y que además da cuenta de que hay mucho interés en Chile, pero probablemente faltan más mentes, más investigadores. Así que le aprovechamos de preguntar también al profesor José Massa acerca de este tema, ¿no? La necesidad de tener nuevos talentos, nuevos jóvenes, nuevos investigadores en esta materia. A ver qué nos comenta. Cientos de jóvenes talentosos que se han doctorado en distintas partes del mundo, que han trabajado también en distintas universidades del mundo haciendo un postdoc y que hoy día se están acercando a los incipientes centros de investigación que hay en Chile. Yo confío muchísimo en el talento y la inteligencia de todos estos jóvenes. Y si hay un joven en la Universidad Central que está haciendo soluciones matemáticas de las ecuaciones de Einstein bajo ciertas condiciones, eso puede ir iluminando campos. No hay nada, no hay ciencia inútil. Toda la ciencia va agregando algo. Muy interesante lo que comenta el profesor José Massa, pero también es importante no tomar en cuenta que todo requiere de una inversión y en ese sentido me gustaría saber cómo se hace, ¿no? para financiar este desarrollo investigativo. Bueno, ahí hay dos fuentes de las que uno puede extraer, digamos, fondos. Son las fuentes estatales a través de, por ejemplo, el Ministerio, esperemos, este futuro Ministerio de Ciencia con CONICYT, FONDECYT, distintos programas para la inversión científica. Y también a través de instituciones privadas, pueden ser empresas u universidades. En el caso de nuestra universidad, la Universidad Central ha apostado por contratar investigadores con fondos que son propios y financiar investigación a través de proyectos internos que te permiten mantener colaboración en el extranjero, aquellos que hacen cosas relacionadas con laboratorios, comprar cierto nivel de instrumentación, etc. Básicamente lo que se necesita en Chile es que se aumente la inversión en el desarrollo de capital humano avanzado, porque esto es lo que a futuro va a generar que la industria genere productos que no solamente que tengan un valor agregado, que no solamente sean materias primas como hasta ahora nos hemos mantenido. ¿Y crees que falta más inversión en este tema de investigación particularmente? ¿En el mío? Sí. Sí, o sea, probablemente sí. Ahora digamos, en los últimos llamados de los concursos FONDECYT, en el que me adjudiqué yo y en el de los FONDECYT regular para profesores senior, efectivamente se había un recorte de los presupuestos. El presupuesto al que yo postulé, digamos, fue cortado en un 30% una vez que me lo adjudicaron y el número de proyectos también se ha visto mermado. Bueno, yo creo que definitivamente ese es uno de los factores, ¿no? en nuestro déficit respecto de los otros países de la OCDE en cuanto a investigación. Vamos a ver qué comenta el profesor José Massa también con respecto a la investigación que tenemos en nuestro país.
El Silicon Valley se hizo con una inyección de dinero enorme que hizo la NASA en los años 60. El Silicon Valley no surgió por una varita mágica, no lo hizo Harry Potter. Fueron 500.000, 800.000 millones de dólares. Y hoy día hay empresas que valen el doble o el triple individualmente de lo que Estados Unidos invirtió. La mejor inversión en ciencia y tecnología del Silicon Valley. Aquí, si hacemos una inversión, puede que... Es decir, nadie cosecha si no siembra. Eso es, los agricultores lo entienden mejor que nadie, pero desgraciadamente en Chile los políticos quieren solo la cosecha. No, es que es muy caro sembrar, así que tratemos de cosechar. Oye, ¿qué vamos a cosechar si no sembramos? Bueno, es un llamado a las autoridades a que efectivamente este futuro Ministerio de Ciencias pueda de alguna manera aportar significativamente a la investigación en nuestro país, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, creo que es muy importante que la ciencia tenga ese nivel de institucionalidad que otras carteras tienen, como economía, deporte, salud, etc. Sería bueno que nosotros invirtiéramos en ciencia y que fuese algo que fuera fundamental para un Estado, para un programa de gobierno. Invertir en ciencia, desarrollar capital humano avanzado que a futuro permita que el país se desarrolle. Ahora, en muchas instituciones se tiende a relacionar a un doctor en ciencia física con una persona de cierta edad, experimentación. En tu caso, eres muy joven. ¿Qué edad tienes? Yo acabo de cumplir 30 años, así que cambié de folio hace muy poco. ¿En serio? Sí. Muy joven. ¿A qué hora recibiste tu doctorado? Yo me doctoré el año 2014 a los 26 años. 26. Sí. ¿Y la gente con que estudiaste en esa época era mayor que tú? ¿Había gente de tu edad? La verdad es que eso es bastante relativo. Hay gente que es joven, digamos que de mi edad había uno o dos, éramos dos personas, pero sí, en general la gente se toma un tiempo más largo para decidir en su vida qué quiere hacer. No siempre es tan directo, ya voy a licenciarme, me voy a doctorar, me voy a dedicar a la investigación. Y según tu propia percepción, ¿cuál es la realidad en Chile respecto de doctores, personas totalmente especializadas en ciencia y en investigación? ¿Hay gente? ¿Falta? Sí, yo creo que en Chile hay, o seguramente que falta, pero creo que por ahora se veía un pequeño oasis en el sentido de que a pesar de que tenemos poca inversión a nivel del PIB, todavía es poca la gente que postula y que intenta ganarse este tipo de posiciones. Entonces por ahora estamos en un superávit, creo. Pero eso va a cambiar drásticamente dentro de muy poco, porque como ya vimos los programas de becas para ir al extranjero, la gente está cada vez interesándose más en tener posgrados dentro de Chile. Va a llegar un momento en que va a colapsar y el dinero no va a alcanzar para todo, y tampoco así la oferta laboral que a todas esas personas hay que ofrecerle después, porque son personas muy capacitadas, con grados académicos muy altos, que van a querer volver a trabajar y que van a requerir de una posición. Entonces no es claro si Chile es capaz de soportar a toda esa masa de nueva gente que va a estar llegando. Bueno, dejaremos ahí como la incertidumbre y estará por verse lo que ocurre con nuestro país en la medida en que vayan llegando nuevos investigadores y nuevas personas ligadas a la investigación. Te queremos agradecer, Adolfo, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en Mirada Central. Muchas gracias a ti por invitarme. Desde el campus Gonzalo Hernández de la Universidad Central hemos hablado acerca de este tema tan interesante aquí en Mirada Central. Gracias. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Son probablemente las preguntas que más ha formulado el hombre y para las que todavía no existen respuestas exactas. Los científicos siguen investigando sin descanso y con la curiosidad más viva que nunca. Esto ha sido Mirada Central, un programa de la Universidad Central aportando al conocimiento y desarrollo científico de nuestro país. Este programa y los demás los pueden encontrar a través de ucentral.cl, radio.ucentral.cl y a través de la 107.1 FM.